Mi nombre es Aníbal Tarifa Ferrano. Soy doctorante de la Universidad Pedagógica de Sucre. Soy maestro en educación regular y como maestro observo las dificultades, los problemas que vive nuestra educación en nuestro país. Esto en todo ámbito, en el ámbito social, en el ámbito cultural, económico, ambiental, educativo, que es mi área. En el área que me toca desenvolverme como educador, me hago una pregunta. ¿Cómo debemos transformar nuestras prácticas educativas como maestro y maestra para que la educación sea pues un espacio de existencia que cuente con nosotros y no de sumisión, de esa obediencia a una cultura eurocentrista? La educación en Bolivia y en América Latina misma atraviesa pues huellas muy profundas colonialistas. Las aulas se convierten en muchas veces, mejor dicho, en muchos espacios de reproducción de saberes negados, nuestras voces y las historias de nuestros sabios, especialmente en el plan de estudios al que me refiero, educación musical, del cual voy a profundizar en esta ponencia. En realidad se visibiliza pues que solo se enfocan en el desarrollo de los himnos y marchas del periodo republicano. La historia de la música está plasmada desde el eurocentrismo. Frente a esta realidad que estamos viviendo, me hago una pregunta como maestro. ¿Cómo podemos transformar esto, no? ¿Cuál tendría que ser nuestra práctica pedagógica como maestros? A esta categoría argumenta pues la autora Katherine Walsh con la reexistencia. Esto quiere decir, esto es reconfigurar la vida misma de nuestros pueblos, desde la historia, desde la espiritualidad, desde nuestros afectos, y que han sido pues históricamente desvalorizados, ¿no? Mi experiencia como maestro de educación musical ha sido pues una puerta de entrada a este proceso de transformación. Durante muchos siglos, los sistemas educativos han operado como dispositivos de exclusión, desde la importancia de las lenguas, la marginación de las prácticas culturales musicales, negando sistemáticamente el valor pedagógico de los saberes ancestrales. A esto el autor Dussel argumenta: la racionalidad occidental ha sido instituida como única forma válida de conocimiento. Qué grave, ¿no? Esta afirmación que hace. Deslegitimando todo aquello que no encaje en sus categorías. La educación musical hegemónica ha privilegiado pues las teorías occidentales, la notación del pentagrama, la historia musical, donde solo hace ver que existió música en Egipto, en Grecia, en Roma y otras. Enseñar música, en nuestros casos, ha significado domesticar el oído, domesticar nuestras emociones afectivas a través de la música. Cómo el colonialismo ha hecho que la persona se sienta más bajo. Por todo aquello es esta propuesta que planteo. Pero sin embargo, la experiencia desde nuestras aulas comunitarias nos muestra pues otra cosa. La experiencia vivida en mi primer año de provincia que hice yo me ha mostrado otros caminos,
otros caminos posibles que se puede abrir. He visto cómo al tocar una cueca, al interpretar una canción, un guaño, una tonada, los estudiantes sonríen. Cómo se levantan, cómo reconocen su cultura. También he escuchado cómo las zampoñas convocan la memoria de los abuelos y cómo los charangos transmiten esta historia de lucha. Estas prácticas no son un folclore decorativo, como lo ha ido mencionando la modernidad. Son pedagogías vivas, como dice Paulo Freire. No se conforman con explicar el mundo, sino que la transforman, la enseñanza, de una melodía aymara a una danza. De una danza ritual no es solo una transmisión cultural, sino que este es una afirmación ontológica con nuestra historia. El fundamento teórico que manejo para esta afirmación son pues con los autores decoloniales como es Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Silvia Rivera Cusicanqui y otros autores que argumentamos. Entendemos que la colonialidad del saber, esa imposición, no es solo una imposición de contenidos, sino que es una forma de estructurar y legitimar el conocimiento. Esta jerarquía epistémica ha relegado pues a la oralidad, a ese diálogo, a la expresión como persona. A todo esto hago pues frente a esta situación que la didáctica decolonial musical se presenta pues como una propuesta urgente para poder trabajar como maestros. No se trata de negar los conocimientos occidentales, ojo, se tome en cuenta, sino que de complementar esos conocimientos occidentales a los conocimientos nuestros, a la historia nuestra misma. Para esto presento 5 propuestas como doctorante. Estas propuestas desde una pedagogía de la existencia en educación musical. Primero, el currículum musical comunitario y contextualizado. Este currículum debe revisarse y debe construirse comunitariamente con los estudiantes, con los padres de familia, con los sabios originarios. Debe incluirse repertorios del contexto, con énfasis en los significados culturales, espirituales, políticos. Debemos revisar que estas deben nacer de la esencia del pueblo. El currículum hay que revisarlo. Segundo, la didáctica para fortalecer la emoción. ¿A qué me refiero con esto de la didáctica fortalecer la emoción? Sabemos que el colonialismo ha traído ciertas imposiciones y nuestra gente ha sido pues humillada. El colonialismo ha afectado en las emociones del pueblo. Esas emociones de tristeza, melancolía, de sumisión. Esto debe cambiar. Debemos utilizar el canto como diálogo. Debemos utilizar la oralidad, la ritualidad como formas legítimas de aprendizaje. Como menciona Catherine Walsh, la educación musical puede sanar emociones. Esas emociones colonizadas y restablecer la sensibilidad comunitaria. Y como tercera propuesta, la revalorización del aprendizaje no formal y oral. Sabemos muy bien que aquellos grandes intérpretes en nuestro contexto son aquellos autodidactas, ¿no? Podemos mencionar muchos, capísimos en la guitarra,
en el teclado. Pero ellos, esos músicos, complementan sus estudios académicos, que muestra ese desarrollo, ¿no? Pero enseñar la música desde la teoría no funciona tanto. Por eso se dice, se debe enseñar música desde la escucha, desde la reflexión, desde la imitación, desde la práctica comunitaria, en los pasillos, en las escuelas, en los recreos. Debemos alejarnos de dictar solo teorías, queridos maestros, y abrirse a las formas en que nuestros pueblos siempre han aprendido por la observación. La cuarta propuesta es la formación docente intercultural crítica. Debemos promover espacios de formación de maestros y maestras del área de educación musical específicamente, donde los maestros y maestras cuestionen pues sus propios imaginarios, esos imaginarios coloniales, y se reconozcan como mediadores entre esos saberes, no como reproductores de teoría. Entonces es importante la formación y la capacitación docente. Y como el quinto, la investigación educativa desde el diálogo de saberes. Superar esa lógica de investigación de partir de una teoría, sino que la investigación debe nacer con el mismo sujeto, a partir del contexto, donde la comunidad sea pues sujeto epistémico, como menciona Walsh. Esto implica una ruptura epistemológica profunda. Debemos dejar de ver al otro desde arriba. Como conclusión quiero presentar que la educación musical como descolonización no puede seguir siendo algo imposible desde los programas educativos. Es una herramienta y propósito de Estado. Como persona ética y pedagógica que soy, en ese ámbito de educación, enseñar una canción en aymara, improvisar una copla y tocar o interpretar en la comunidad, no es solo enseñar música, es abrir ese espacio de diálogo con nuestro pueblo, con nuestra historia, con nuestras memorias. ¿Para qué? Para crear un futuro. Como educador, debo trabajar para que nuestras escuelas deban vibrar con las voces e historias de nuestros pueblos. La música debe dejar de ser un objeto decorativo, como solo cantar himnos y marchas patrias. Y en los desfiles ni qué decir, ¿no? Queridos colegas maestros de educación musical, en los desfiles todos colorizados con las bandas en instrumentos de bronce, interpretando marchas, melodías foráneas y con características todavía de uniformes, vestuarios españoles. Debemos cambiar esa perspectiva, queridos maestros. Esto debe convertirse en un acto de transformación hacia lo nuestro. Cuidado que perdamos más nuestra cultura. Muchas gracias. Hasta pronto.